todos nuestros socios y público en general, pues servicios y beneficios que van en la línea de mejorar el ámbito productivo y empresarial del austro ecuatoriano. Cualquier persona, emprendedor o empresario puede afiliarse a la Cámara de Comercio de Cuenca de forma voluntaria y acceder a la serie de servicios y beneficios que ofrecemos. ¿Sí? Entre ellos, la formación continua, el evento como el que están ustedes participando ahora. Tenemos emisión de firmas electrónicas, servicio de asesoría en sistemas de seguridad y salud ocupacional. Nuestras salas de capacitación y locales para eventos están a disposición de ustedes. Tenemos también asesoría legal, tributaria, en comercio electrónico y asesoría especializada en comercio exterior. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web camaracuenca.com. Estamos también en redes sociales, Facebook e Instagram, LinkedIn, Twitter y YouTube como Cámara de Comercio de Cuenca. Adicional, la cordial invitación a todos nuestros socios que se han conectado el día de hoy. Tenemos ya programada la cena del socio, en donde vamos a tener un evento de sano esparcimiento con comedia, con música, comida y bastantes premios. Les invitamos también a que revisen el lanzamiento del evento, si se hizo ya el día de hoy, perdón, y desde el día de mañana empieza la venta de tickets para nuestros socios. Es gratuito un ticket y el acompañante pagaría $20 y público en general en $40. Los tickets van a venderse en línea y también en nuestro edificio. Bien, sin más, pues, darles la introducción a este evento. Como les decía, todos nuestros eventos de capacitación y información pues están en nuestro sitio web. El día de hoy pues las pruebas de filiación, conceptos básicos de genética, conceptos que todo abogado debe conocer a cargo de médico y PhD Andrés Ugalde Ordóñez Ugalde, perdón, y doctora Nora Ugalde Noris, a quienes les damos la cordial bienvenida. Son representantes del laboratorio biomolecular. Les voy a dar y a ceder la pantalla para que puedan participar. Un detalle adicional, este evento está siendo grabado, será montado en YouTube en las próximas horas. Les invitamos a que permanezcan conectados. Al finalizar este evento vamos a compartirles un enlace de registro de asistencia con el que nosotros vamos a poder medir la calidad de este evento y poderles hacer llegar su certificado de participación. Les compartiremos por el chat de aquí de la aplicación Zoom. Pues nada más, bienvenidos, mi estimada doctora Nora, doctor Andrés también, bienvenidos. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias por la invitación. Les voy a compartir esta presentación. Ahí. Miren, el título de hoy de esta charla es sobre pruebas de filiación y conceptos básicos de genética, lo que un abogado debería saber, ¿sí? La estructura de la presentación consta en estos 4 puntos. Yo voy a hacer una breve introducción hacia el área de la genética, un poco a la historia de cómo desde su descubrimiento hasta estos días han sido tan valiosos e importantes para tener la tecnología que hoy en día tenemos para hacer estos estudios en el laboratorio. El segundo punto justamente es hablarles acerca de la tecnología que contamos, que disponemos en el laboratorio, que es una tecnología que podemos hacer cualquier tipo de prueba de lo que cualquier laboratorio fuera del país con normas internacionales lo están haciendo, ¿sí? Poseemos la tecnología, la misma que cualquier otro laboratorio fuera y lo aplica para este tipo de pruebas, para identificación humana y para forense. El tercer punto consiste ya en pruebas de paternidad y casos complejos que hemos venido teniendo y hemos desarrollado a lo largo de estos años. Esto nos va a presentar la doctora Nora Ugalde. Y el cuarto punto, pues, es acerca de la validez de estas pruebas y algunos aspectos
que queremos topar legales también dentro de estos. En la historia del ADN, como ustedes ven en esta diapositiva, he tratado de resumir todos estos aspectos desde el descubrimiento de la cadena del ADN, que fue en los años de 1953, de dos científicos, Watson y Crick. Posteriormente pasaron cerca de 50 años que se descubrió hasta que logramos entender y tener por primera vez un genoma humano de referencia. No sé si ustedes habrán escuchado, en la década de los 90 hubo un proyecto grande que se llamaba Proyecto Genoma Humano, ¿sí? Este proyecto llevó cerca de 10 años y $3 billones para poder llegar a entender y saber qué es un genoma humano. Hasta el día de hoy todavía peleamos, científicos, médicos y demás, entendiendo y estudiando cada vez más a profundidad en qué consiste este genoma humano. Pero no me voy a parar en esto, en esta presentación y el día de hoy. A nivel clínico, con pacientes y demás, hacemos técnicas que nos permiten estudiar tanto el exoma completo o el genoma completo en muchos de estos pacientes para llegar al diagnóstico, incluso para el tratamiento de muchos de ellos, ¿sí? Este es otro punto aparte en el que trabajamos en el laboratorio. El día de hoy me voy a concentrar única y exclusivamente quizás en uno de estos científicos que recalcó esta historia, que es Alec Jeffrey. Este científico en el año de 1984 descubrió unas regiones en el genoma y en el ADN que eran muy interesantes porque se repetían en las personas, ¿sí? Y aquí vamos a entrar un poco más a este detalle. Este científico es considerado a día de hoy como un Sir, es nombrado por la realeza británica, es un caballero de la nobleza británica por los descubrimientos que hizo, ¿sí? Sir Alec Jeffrey entonces descubrió regiones que eran hipervariables y dispersas por todo el genoma humano, ¿sí? Y al ser tratados con diferentes técnicas en laboratorio, veían que estos fragmentos tenían una longitud y que variaban de una persona a otra, no eran siempre iguales, ¿sí? Y podían cada una de estas tener un número diferente de repeticiones. Entonces, esto llamó mucho la atención en esa época. Posteriormente, con el avance, como ustedes vieron en la otra diapositiva, de los descubrimientos y los aportes científicos, entonces estas técnicas pasaban a ser un poco de lo que son y se ven rudimentarias, ¿no es cierto?, de lo que hacíamos corridos de geles y estas banditas en el laboratorio, a técnicas ya mucho más sofisticadas a día de hoy. Trabajamos con equipos láser que detectan lo mismo que descubrió Alec Jeffrey, pero con un sentido, si quieren, un poco más tecnológico y mucho más fácil a la vista y de poder ser analizados, ¿sí? Entonces, fíjense, esta es un poco la diferencia de lo que les estaba comentando también al inicio de qué es un genoma humano. Bueno, un genoma humano, nosotros tenemos, ¿no es cierto?, nuestros 23 pares de cromosomas, ¿sí? Y dentro de nuestros cromosomas, entonces, está condensado, si quieren, de cierta forma, comprimido toda esta secuencia de ADN, ¿sí?, que nos forman. Esto es, digamos, son las instrucciones de un libro para que estos puedan sintetizar a su vez las proteínas cumplen una función en nuestro organismo, entonces el ADN tiene estas instrucciones para que nuestro cuerpo pueda crear, sintetizar estas proteínas, que al final cada una de estas van a cumplir una función, ¿sí? Entonces, el genoma, como ustedes ven, es una estructura mucho más compleja, mucho más grande. Nosotros lo que vamos a estudiar son apenas algunos marcadores que están dispersos a lo largo de todo este genoma, ¿sí? Entonces, yo les he puesto aquí una representación. Si en un tubito, nosotros en el laboratorio que trabajamos con ADN, tuviéramos todo nuestro genoma, pues más o menos está representado con este color amarillo. Los marcadores que vamos a analizar de todo ese genoma son este punto rojo, ¿sí? Nosotros lo que tratamos aquí es de amplificar las regiones que vamos a estudiar. Estas regiones son las que nos interesan y utilizamos diferentes técnicas en el laboratorio para poder amplificar por medio de técnicas de PCR, que ustedes después de pandemia conocen muy bien el término, ¿no es cierto? Y con esta PCR lo que hacemos es amplificamos las regiones de interés para que después
puedan ser estudiadas y analizadas. Y analizamos estos marcadores que ustedes ven aquí, los que se conocen como STRs. STRs es las siglas en inglés que corresponden a Short Tandem Repeat, es decir, cadenas cortas de repetición. Sí, ya vamos a ver más adelante por qué les llaman así. Y entonces, como les decía en un inicio, aquí cabe un poco la pregunta, ¿qué tan iguales somos entre personas, ¿no es cierto? Entre especies. Porque si bien les decía que Alex Jeffrey descubrió regiones en el genoma, de las cuales muchas personas somos diferentes, ¿sí? Nuestro ADN y nuestro genoma, ¿no es cierto?, tiene una diferencia alrededor de un 0.1%. Eso es lo que nos diferenciamos de otra persona. 0.1% de nuestro ADN es diferente a otra persona, ¿sí? Pero ese 0.1% corresponde a cerca de más de 3 millones de diferencias en nuestro ADN, ¿sí? Hay algunos artículos que habían sacado, algunos estudios que habían hecho, que incluso consideran que entre 3 y 6, hay entre 3 y 6 millones de diferencias en la secuencia del ADN entre dos personas cualquiera, al azar, ¿sí? Incluso dos individuos pueden diferenciarse con cerca de más de 1 millón de polimorfismos. Ya vamos a ver igual más adelante qué son estos polimorfismos y estas regiones. Entonces, eso es un punto clave también para entender, quizás como especie humana, sí, la variabilidad que tenemos es muy poquita, como ustedes ven, el 0,1% de diferencia entre dos personas cualquiera, sí, pero tienen que entender que ese 0,1% de diferencias, cuando vamos a explorar ya el genoma en sí, nos da muchísima información. Y esas dos personas realmente que pensamos que al ser un 0,1% de diferencia, que son prácticamente iguales, pues hay mucha diferencia, ¿sí? Y somos únicos, por eso es que somos únicos, individuales, y por eso este es el concepto que nos lleva a nosotros hoy en día a tratar una medicina personalizada, ¿sí? Tenemos que entender el perfil de nuestros pacientes para saber, uno, cuál es el diagnóstico de la enfermedad que tienen, otro, cuál es el tratamiento que deben de recibir, o incluso si no vamos muy lejos, cualquier persona que no necesariamente por una condición de encontrar un diagnóstico, simplemente por un tratamiento con cualquier fármaco, hoy en día si analizamos el perfil genético de esa persona, sabemos que debe tener un tratamiento, mientras que otra persona debe tener otro tipo de tratamiento. No todos procesamos de igual manera ni fármacos, ni nutrientes, ¿sí? Cada uno, cada persona es muy diferente, individual, y por eso decimos que cada paciente es un mundo diferente. Pero la charla del día de hoy, que nos conlleva un poco más hacia la parte de identificación humana y genética, podemos decir que realmente el ADN puede ser nuestra huella genética, ¿sí? Asimismo, como tenemos nuestra huella digital, pues el ADN tenemos hoy en día la capacidad para encontrar y estudiar todas estas regiones de interés en el ADN y poder diferenciar a las personas igual que podríamos diferenciar con una huella dactilar, ¿sí? Aquí hay otro concepto importante que deben tener en cuenta los abogados, y es que un hijo hereda el 50% del material genético del padre y de su madre. Y esto es así, es exacto, ¿sí? Cuando se da la reproducción, tenemos, ¿no es cierto?, el espermatozoide y el óvulo por un lado, y cada uno de ellos aporta con el 50% del material genético. Entonces, bajo esta premisa, nosotros podemos estudiar y entender el perfil del padre, el perfil de la madre y el perfil del hijo. Al final, las pruebas de ADN son un estudio comparativo, ¿sí?, de nuestro perfil individual de ADN. Y esto es un poco a la referencia de los marcadores que utilizamos en estas pruebas, los famosos STRs, lo que descubrió Alex Jeffrey en 1984. Y aquí les he puesto unas representaciones en qué consisten estos marcadores. Y fíjense, estos marcadores decíamos de un inicio que tienen una serie de repeticiones diferentes, ¿sí? Entonces, si utilizamos un primer STR que tiene 7 repeticiones,
bueno, cada persona tendrá un número diferente. Uno tendrá 7, otro tendrá 5, otro tendrá 3, ¿sí? Hay otros marcadores que tienen más repeticiones, 8, 9, 10. Cada marcador va a diferenciarse, que tienen diferentes números de repeticiones en nuestro genoma, ¿sí? Y por eso, con este número de repeticiones, podemos llegar a tener un perfil. Aquí tengo un ejemplo de Juan, María y Pedro. Si analizamos cada uno de estos marcadores en cada uno de estos individuos, podemos ver que el número de repeticiones va a ser diferente, ¿sí? Si nosotros analizamos un mismo marcador para cada uno de ellos, nosotros vemos que Juan tiene un número en el primer alelo, 4 repeticiones, y en el segundo, de 8 repeticiones. El alelo hace referencia a que tenemos siempre dos marcadores, uno que viene por el padre y otro que viene por la madre, ¿sí? Entonces, por eso siempre hacemos este estudio de dos, el mismo marcador, pero dos alelos, uno que heredó del padre, otro que heredó de la madre. Entonces, en el mismo marcador, en este mismo ejemplo, María tiene 3 repeticiones y en el otro marcador tiene 5 repeticiones. En este ejemplo de aquí quizás lo van a ver un poco más claro, ¿sí? Estamos analizando el mismo marcador, ¿sí? Este es un sitio en un STR en concreto, podemos decir que este marcador está en el cromosoma 7, por ejemplo, ¿sí? Pero este marcador en cada individuo se va a presentar de forma diferente. Aquí en Juan se presentará con 7 repeticiones, en María con 4 repeticiones y en Pedro con 2. Lo mismo acá, este otro marcador, podemos decir que está en el cromosoma 12, por ejemplo, y asimismo cada uno de ellos tendrá un número diferente de repeticiones. Esto es lo que nos permite a nosotros en el ADN poder diferenciar en las personas y poder tener un perfil completo de cada una de ellas. Estas regiones, al cabo de los años, han sido muy estudiadas y validadas y sabemos específicamente qué regiones del ADN son las que se estudian y podemos entender el número de repeticiones que tiene cada persona. En la parte de tecnología que les quería comentar un poquito, esto es un poco el proceso que nosotros hacemos en el laboratorio. ¿Sí? Tomamos una muestra en una tarjeta de FTA, esa tarjeta nos permite a nosotros conservar el ADN hasta por cerca de 10 años, ¿sí? Para el procedimiento que estamos realizando para estas pruebas es más que suficiente. Nosotros necesitamos apenas un puntito de esta tarjeta para poder analizar, ¿sí? Entonces, en la sangre de los pacientes, nosotros podemos extraer el ADN y podemos amplificar. Este es un termociclador que nos permite amplificar la cadena de ADN, ¿sí? Nosotros sabemos a qué temperatura, cerca de los 90 grados, el ADN se desnaturaliza, ¿sí? Y ahí utilizamos diferentes tipos de reactivos o primers que se conocen, que son regiones, como les comentaba, de estos marcadores específicos para que podamos amplificar y estudiar el ADN en nuestros pacientes. Entonces, la PCR no es más que una reacción en cadena de la polimerasa. Esas son las siglas de la famosa PCR. Ahora, la PCR es un método muy robusto que nos sirve en laboratorio, como ustedes habrán escuchado en pandemia, ¿no es cierto?, hacer una prueba de PCR. Las técnicas de PCR son variadas, son diferentes. En pandemia lo que hacíamos era amplificar el ARN de un virus, ¿sí?, para identificar si es que estaba presente o no. Aquí estamos utilizando esta técnica para amplificar el ADN humano, ¿sí?, y poder estudiar y entender si es que estas regiones cuáles están presentes y en qué número están presentes, ¿sí? Entonces, como les decía, esta reacción de PCR es una técnica de amplificación muy potente, ¿sí? Es una técnica exponencial y con esto, si nosotros queremos estudiar un número determinado de marcadores en nuestro genoma, pues los vamos a amplificar muy bien y fácilmente. Después, por técnicas de secuenciación, como les estoy mostrando aquí, este equipo es el que tenemos en el laboratorio y es el que utilizamos para analizar estas muestras ya amplificadas. Y con la finalidad de poder tener un resultado como este, ¿sí? Este resultado nos dice
cuáles son los STRs o los marcadores que estamos analizando aquí en el paciente y cuáles son los números de repetición. Aquí en este caso ya el software incluso nos asigna automáticamente. Por eso les digo que este equipo es realmente el único que está aquí en el Ecuador, en el sur del Ecuador, porque no es un equipo, normalmente existen diferentes tipos de equipos de este es un equipo especial porque realmente es un equipo que está instalado para identificación humana, ¿sí? Tiene un software mucho más potente que está relacionado a la identificación humana. Entonces, realmente con esto nos facilita muchísimo de lo que ustedes veían, que antes Alex Jeffrey cuando descubrió, hacía todo esto en un gel y veían apenas algunas banditas y eso era como tenían que estudiar en la década de los 80. Pero por suerte en esa misma década, a los finales de los 80, principios de los 90, empezaron a aparecer los secuenciadores y este de aquí que les señalo es el último secuenciador de la marca que utilizamos nosotros y es de los únicos que se comercializan, digamos, para este tipo de pruebas, ¿sí? Entonces, nosotros al final lo que obtenemos es este perfil en los pacientes. Y con esto le doy paso a la doctora Ugalde para que les comente un poquito en base a estos perfiles que nosotros obtenemos, qué casos son los que podemos analizar, ¿sí? Buenas noches. Un placer poderles dirigir a ustedes un poquito de lo que hacemos en nuestro laboratorio. Poder compartir con ustedes estos 20 años de experiencia para realizar los exámenes de pruebas de paternidad. Hoy nos vamos a concretar sobre todo lo que son pruebas de paternidades complejas. Esto empieza cuando el padre está ausente, cuando no disponemos de la presencia de él. ¿Qué es las alternativas que tenemos? La primera alternativa, la más segura, es precisamente la exhumación. Si bien es una situación engorrosa para familiares y personas que no están acostumbrados a este tipo de muestras, pero es la más segura, porque estamos haciendo con muestras directas de quién es el padre. Necesitamos además la participación del presunto hijo y de la madre en lo ser posible. El siguiente caso sería hacer un estudio de abuelidad. En este caso no podemos hacer realmente el estudio de paternidad, es decir, no nos va a ver quién es el padre, pero sí podemos saber que el nieto que está en estudio realmente sea el nieto de estos abuelos. Pero para esto necesitamos la participación de los dos abuelos, porque ellos son quienes dan toda la información genética a su hijo y de ahí, lógicamente, al nieto. Entonces, necesitamos la participación indispensable de los dos abuelos, el hijo o hija, que sería, y su madre. ¿Por qué en este caso no es un estudio de paternidad directamente? En vista de que esos abuelos pueden tener algunos hijos y el nieto no podríamos saber de cuál de los hijos es. Aquí nos sirve sobre todo cuando existe un solo hijo de los abuelos o es aparte de ustedes como abogados de demostrar que los otros hijos no tuvieron nada que ver con la madre del menor o que las diferencias de lugares donde viven o edades, en fin, situaciones en las que ustedes pueden demostrar que realmente el presunto hijo es el padre de ese niño. La tercera alternativa utilizamos cuando el padre está cremado, es decir, no disponemos ya de la posibilidad ni existen los abuelos. Entonces nos vamos con el estudio a partir de los tíos o tías, no importa el sexo, pero por lo menos necesitamos 3 con su madre y si es que el hijo en cuestión es de otro compromiso, entonces necesitaríamos también la participación de la madre de ese niño. Podemos hacer este mismo estudio con los hijos
¿no es cierto? Ya no los tíos, sino con los hijos del presunto padre. Hay muchos casos que a veces el presunto padre ha tenido 4 o 5 hijos, pero ha quedado uno sin reconocer, o uno que está en otro compromiso sin reconocer. Estos hijos pueden servirnos para poder armar el perfil presunto del padre y hacer el estudio comparativo. Pero es muy importante la participación de las madres también. ¿Por qué? Porque ya nos dijo el doctor Ordóñez, los hijos heredan la mitad del ADN del padre, la mitad del hijo, de la madre. ¿Por qué digo que es importante la participación de por lo menos 3? Aquí tenemos un ejemplo de un marcador cualquiera en el que estudiamos para hacer el perfil genético. Recuerden ustedes que para un perfil utilizamos 23 marcadores y lo que les voy a indicar aquí es igual que pasa en los 23. Vamos a coger solo uno. Decimos el padre tiene un 11-17, la madre tiene un 10-13, ya nos explicó el doctor Ordóñez de dónde salen estos números, ¿sí? Podemos ver que un hijo puede heredar un marcador del padre y un marcador de la madre y se forma así. Un segundo hijo heredarían estos, el tercer hijo heredaría estos y el cuarto hijo heredaría esto. Si ustedes me dicen, yo quiero hacer un estudio solamente entre los 2 hermanos y verificar si son hermanos, y si un hermano viene con esto y el otro hermano viene con este marcador, ¿cómo puedo hacer? Ahí no puedo ver, yo diría no son hermanos, ¿no es cierto? Porque no coincide nada, ni en un número ni en el otro. Y sin embargo estamos viendo que sí, corresponde al mismo padre y a la misma madre. Pero si yo ya tendría estos hermanos, estamos viendo claramente que hay un 17 que corresponde del padre, porque si participó la madre, veo claramente que el 13 viene de la madre. Entonces, de esta manera nosotros vamos armando el perfil del presunto padre ausente a través de su descendencia o a través de sus hermanos. Esta es la forma de hacerlo cuando no tenemos al padre o ha sido cremado. En cenizas no podemos realizar un estudio de ADN porque estas son sometidas a temperaturas demasiado altas en donde se degrada realmente el ADN y no nos sirve para el estudio. Ya nos había indicado el doctor Ordóñez que el ser humano tiene 46 cromosomas, es decir, 23 pares, de los cuales los 22 pares, que son los que están acá, nos sirve para toda la información de lo que es nuestro organismo. Pero tenemos un par sexual que en los hombres es XY, en las mujeres XX. Eso es lo que nos da la diferencia y con esta situación nosotros podemos utilizar también el cromosoma Y para estudios dentro de lo que son paternidades, hermandades sobre todo. Aquí tenemos un esquema, ¿qué es lo que se produce cuando es la concepción? Aquí tenemos la madre, aquí tenemos el padre, la madre también tiene un cromosoma XX, ¿no es cierto? Que habíamos dicho que cuando es mujer, un X heredado de su madre, un X de su padre. Entonces, a través del óvulo en la fecundación cargado con el material genético X, se une un espermatozoide cargado con otro material X del padre y tiene una hija, mujercita, ¿no es cierto?, que nos da XX. Cuando se une el óvulo cargado con el X, porque no hay otra opción, y un espermatozoide cargado con el Y, entonces tiene un hijo varón. Aquí vemos claramente que los responsables del sexo de los hijos es el hombre. El hombre es quien da o el X o el y así tiene una mujer o un varón. Como esta herencia se hace de padres a hijos en bloques directo, entonces el cromosoma Y que hereda del padre al hijo es exactamente igual del hijo al nieto y así. Por esta razón, esto nos sirve
para validar o ver el linaje paterno. Ahí sí podemos ver si es que un hermano que tiene el cromosoma Y tiene exactamente el mismo cromosoma Y. Nos sirve para estudios de hermandad, pero solo cuando son varones. Cuando se trata de mujeres, hermanos entre hombre y mujer, no podemos hacer, porque las mujeres no tenemos cromosoma Y, ¿sí? Entonces, esto nos sirve para el linaje paterno. Dicho esto, entonces vamos a ver cuál es la parte importante para las pruebas de paternidad. Ya sean judiciales o ya sean particulares, es muy importante tener en presencia simultánea de las partes para así garantizar que las personas que se realizan la prueba son las personas que dicen ser. ¿Quién más que ellos conocer para saber quién está en el problema? Estas muestras tienen que ser autorizadas, ¿no es cierto?, por huellas digitales, firmas, y cuando son judiciales con presencia del delegado, que es el que valida eso, huellas digitales. Nosotros generalmente tomamos las muestras en tarjetas de PTA, como lo pueden ver aquí. ¿Por qué? Porque es el medio más idóneo para poder tener una muestra mejor identificada. En estas tarjetas permite poner el nombre, el cédula, la firma de cada persona y así garantizar de que la muestra que está en esta tarjeta es de la persona que se tomó realmente la muestra, que dice ser. Y además ese procedimiento cuando son procesos judiciales lo hacemos en presencia del delegado del juez con una fotografía que garantiza y que demuestra lo actuado. Ya les había hablado el doctor, los procedimientos que hacemos aquí, extracción del ADN, una vez que son ya tomadas las muestras, la amplificación que nos explicó en qué consiste, aquí están los equipos que utilizamos y el secuenciador en el que realizamos y nos da ya el valor directo del perfil genético de los 23 marcadores que estamos utilizando y es así. El mismo equipo detecta el peso y lo va colocando el número al que corresponde. Esto es automático y luego lo que nos corresponde a nosotros es comparar el perfil genético del presunto padre, de la madre, del hijo, y si es que hay compatibilidad en todos los marcadores, aplicamos lo que son para cálculos matemáticos, las frecuencias de los alelos de la población a través de programas estadísticos validados por la Sociedad Internacional de Genética Forense. Además, es esta sociedad la que determina todos los parámetros, inclusive desde los marcadores que debemos usar para este tipo de pruebas. Tenemos un ejemplo entonces. Nosotros con apenas 3 marcadores y la melogenina, que es el marcador del sexo, tenemos por ejemplo aquí la hija, porque es XX, la madre y el presunto padre. Al hacer esto, tenemos nosotros que verificar la probabilidad de paternidad, que muchas veces y en muchos casos es solamente eso lo que se fijan tanto jueces, abogados y nada más. Es lo que quieren llegar a ver cuánto es esto y listo. No les interesa más cuando es importante que ustedes sepan qué significa cada una de estas cosas. El W significa la probabilidad de paternidad que lo representa en porcentaje. En este caso tenemos un 99.96 y más. Nosotros decimos, con estos 3 marcadores ya ¿esta prueba es suficiente? ¿Es válida? Pues no. ¿Quién entiende? Y un abogado que sepa y que entiende esto puede reclamar y decir, no señor, esta prueba no me es válida porque apenas tiene aquí un IP de 2877. ¿Qué significa este IP? Este es el IP de cada marcador y este es el IP total. Este IP significa que esta probabilidad o estos marcadores no se repiten sino en este número de personas. Si nosotros decimos
Cuenca tiene 500.000 personas, pues vamos a tener 174 personas más que tienen este mismo perfil genético, de tal manera que no tiene ninguna seguridad este estudio. Y si nosotros hacemos este estudio en Guayaquil, donde hay 4 o 5 millones de habitantes, este IP tendría que cubrir todas esas probabilidades para que un examen sea seguro. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer los marcadores, y mientras más marcadores lo haga, la técnica nos exige hasta poder llegar a una probabilidad de paternidad segura y un IP seguro, un índice de paternidad seguro. Este mismo caso, haciendo los 23 marcadores, fíjense cómo avanzó a más de 99, casi el 100%, con más de 110 billones de personas. Estamos cubriendo todo el Ecuador entero. Con esa seguridad, entonces podemos decir, él sí es el padre biológico de ese menor. Cuando no coincide cualquiera de los marcadores, ¿cómo podemos verificar nosotros realmente esta no coincidencia? Primero vemos cuáles son los marcadores que tiene el hijo, ¿no es cierto? Vemos aquí 10, 15. La madre tiene 12, 15. Vemos que el 15 es el alelo que da la madre y el 10 es el alelo obligado paterno que debería venir del padre. Y cuando el padre no tiene ese número, se llama exclusión. Acá tenemos otro caso, lo mismo, ¿no es cierto? 13, 9. La madre está dando el 9 y el 13 no hay en el padre. Y un último, 18, 19, vemos que el 19 está dando la madre y el 18 debe tener el padre, lo cual no hay. Así como coincide todo de la madre, debería coincidir del padre, como en el caso anterior. Basta que haya 3 exclusiones, se excluye la paternidad. Normalmente los casos son con 8, 10, 15 exclusiones, que nos da al 100% de seguridad de que realmente no se trate del padre, porque estamos viendo que no hay el material genético que el padre legal o biológico, más bien dicho, debería haber dado. Por norma de laboratorio, todo caso incompatible se repite el proceso desde el inicio. Por eso les decía que las pruebas que se toman, las muestras que se toman, deben ser tomadas con toda la precaución del caso y sobre todo muy bien identificadas, y es esa la razón por la que utilizamos tarjeta FTA antes que tomar aplicadores de saliva o uñas o cualquier material que también tienen ADN y también podemos encontrar perfil genético, pero cómo demostramos o cómo estamos seguras a quién pertenezca es realmente a través de las tarjetas FTA. Una vez que el procedimiento que se repite es exactamente el mismo que se tuvo en el inicio, entonces se reporta el examen incompatible. ¿Cuándo se puede hacer un estudio padre-hijo de una forma segura? Padre-hijo o padre-hija de una forma segura, cuando tenemos la seguridad de que el presunto padre no tenga ninguna relación biológica con alguna persona que también pueda estar relacionada como presunto padre. Es decir, que la madre no haya tenido nada que ver con el hermano del padre, con el tío del padre o con el mismo padre. ¿No es cierto? En nuestra sociedad, inclusive incesto se da. ¿Por qué? Les voy a demostrar el por qué. Este es un caso, inclusive judicial, en el que participó el presunto padre y el hijo. Y ustedes ven ahí que todo coincide, estamos cumpliendo todos los reglamentos para que sea una prueba válida, estamos más del 99%, estamos con un IP muy alto que estamos cubriendo dentro de la población. Pero en este caso se reportó como positivo y cuando se supo que realmente la madre había estado también con el hermano del padre, del presunto padre o del acusado, participó la madre y pudimos ver exclusiones como estas.
Aquí tenemos el hijo 10-15, la madre tiene 12-15, que sin haber participado ella, el hijo está con el 15, que el padre también lo tiene. Entonces nosotros decimos, el 15 es el padre que está acá. Si no podemos ver esto, no nos queda otra cosa que suponer que esto viene de la madre. Y todo lo que suponemos, hay duda, es solamente una suposición. Y si podemos verificar, pues estamos viendo entonces que ese 15 era de la madre, más el 10 debía ser del padre y esa exclusión. Igual aquí, 9-13, vemos que tiene un 9 y el padre también tiene 9, pero ese 9 venía de la madre. El 13 es el alelo obligado paterno. Igual acá, 18-19, el 19 es el que da la madre y el 18 debía venir del padre. Tenemos 3 exclusiones que nos da incompatible esta. El padre no es el padre biológico y realmente resultó que era un hermano padre. Por eso les decía en un inicio, muchas veces cuando son personas no relacionadas, hay mucho más exclusiones, generalmente 8, 10, 15 exclusiones. Cuando hay pocas, como en este caso, generalmente son porque son relacionados biológicamente. Hasta aquí, pues, lo que significa el realizar pruebas genéticas. Es importante contarles un poquito las condiciones en las que nosotros como peritos estamos obligados a hacer y tenemos ciertas cosas que cumplir. Aquí tenemos la guía de actuación para las pruebas de ADN, para determinaciones judiciales de la afiliación o parentesco en asuntos de alimentos y paternidad, dictado por el Consejo de la Judicatura. En este reglamento, en esta guía de actuación, tenemos en el punto 3 esto que dice, ¿cuáles son los laboratorios y peritos habilitados para realizar exámenes de ADN con orden judicial? Vemos aquí aquellos que cuenten con la calificación, que lo cual es resaltado, y esta palabra es importante y lo vamos a ir viendo en las diferentes cosas que vamos a analizar posteriormente. Calificación y con peritos calificados en el sistema pericial del Consejo de la Judicatura. Los laboratorios particulares deberán contar además con el permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud. Aquí confunden mucho a los laboratorios al creer que tener el permiso de funcionamiento es suficiente para que ese estudio sea válido y tener un perito calificado y sea válido. No, señor. También tiene que cumplirse esta calificación para que ese laboratorio pueda ser validado para estas pruebas. Son personas habilitadas para la realización de exámenes de ADN por orden judicial aquellas que estén debidamente calificadas en el sistema pericial del Consejo de la Judicatura, que pertenezcan, que presten sus servicios tanto en laboratorios privados como públicos, que presten sus servicios. Y sin embargo, hay personas calificadas en el Consejo de la Judicatura que no prestan los servicios en ninguno de los laboratorios en donde se realiza la prueba, simplemente son tomadores de muestras y tramitadores, y muchas veces, peor aún, trabajan en otro tipo de laboratorios. ¿Tiene validez esas pruebas judiciales? Es lo que yo les pregunto a ustedes como abogados, que realmente estas cosas en el país no se cumplen y son pruebas tan importantes y muchas veces haciendo daño a tanta gente con esta situación. Dentro del reglamento del sistema pericial que ustedes conocen, que también tenemos que regirnos, indica que el requisito para la posición y vigencia de la calificación. Este requisito para la posición de peritos fue derogado desde el año 2016. Ahí tienen el artículo y publicado en el registro oficial. Inclusive aquí lo tenemos, una adjudicación para una prueba y la jueza indica no requiere posición, lo cual está confirmando lo que se dice, y sin embargo hay abogados que solicitan que nos posesionemos o jueces que nos solicitan que nos posesionemos para hacer estos peritajes. También tenemos dentro del reglamento
una designación de peritos, ¿no es cierto? ¿Cuándo designa el juez perito? Cuando las partes tengan acceso al objeto de la pericia, podrán elegir al lado del profesional directamente del registro de peritos del Consejo de la Judicatura. Es decir, ustedes pueden tener acceso a una forma, a una prueba extraprocesal, presentarlos directamente y eso lo sirve, lo cual antes no había cómo. En caso de no señalar el momento, el nombre de la perito o perita, al juez él designará el perito por sorteo. Solo ahí el juez hará el sorteo cuando las partes no pidan quién quiere ser el perito o si las partes no tienen acceso para poder realizar la prueba antes de el proceso. ¿Cuál es la obligación de nosotros como peritos? Presentar el informe correspondiente de forma escrita con los requisitos mínimos establecidos en este reglamento. Este reglamento nos da los requisitos que tenemos que hacer. Antecedentes, consideraciones técnicas y metodológicas, conclusiones, inclusión de documentos de respaldo, anexo, explicación de criterios técnicos. Inclusive en el artículo 30 nos da un formato cómo presentar los informes periciales. ¿Qué ocurre si una de las partes no asisten a la orden del juez para hacerse un estudio de ADN? Pues lo único que nosotros tenemos que hacer es una certificación de la no comparecencia. Lógicamente, esta certificación indicará qué parte llegó, a la hora, en fin, de lo que estaba dispuesto. Pero en esto estamos indicando que no se puede realizar la pericia por esa situación. Muchas veces los jueces nos han pedido sustentar este certificado de no comparecencia. Este certificado va firmado inclusive con el delegado que está dispuesto para la toma de la muestra. A él tiene que verificar que realmente no vinieron las partes, está firmado. Si es un delegado del juez, es prácticamente que él mismo firme, y es un absurdo que pidan que se sustente este tipo de cosas, que no es la pericia. Entrando nuevamente en lo que significa una validez de las pruebas de paternidad, tenemos entonces que es muy importante lo que significa un control de calidad de laboratorio. ¿Qué es este control de calidad? El informe debería contener una breve descripción del control de calidad del laboratorio. Este es el requisito más importante para la validación del laboratorio. Si no hay un ente que haga este control de calidad, ¿cómo saber que realmente las pruebas están bien hechas? Además del control de calidad, tenemos acreditación, certificación y control de calidad mismo. El control de calidad anual del laboratorio se tiene que hacer a través de la Sociedad Internacional de Genética Forense, la Sociedad Internacional de Latinoamericana y la Sociedad Colombiana. Son 3 sociedades en las que el laboratorio hace una vez al año. ¿En qué consiste este control de calidad? Pues esas sociedades envían a los laboratorios que hacen control muestras anónimas, muestras de diferente clase y verifican que el laboratorio sea capaz de encontrar el perfil genético adecuado, idéntico al que ellos ya saben que debe salir, y nos califican también la forma como reportar, utilizando la nomenclatura adecuada, la presentación adecuada. Eso es lo que se hace en un control de calidad anualmente. ¿Qué es una certificación de calidad? Vemos entonces que existen diferentes entidades que hacen esto a nivel nacional e internacional. Nosotros tenemos con el Bureau Veritas que nos da el certificado de calidad ISO, pero tenemos que fijar cuál es el alcance de esta certificación. Servicios de laboratorio para análisis de diagnóstico de paternidad, de diagnóstico molecular relacionado con lo que es cadena de la polimerasa o PCR en tiempo real. Son las técnicas o todos los procesos que realmente se realizan para poder hacer. He visto estas certificaciones con un alcance de toma de muestras,
y suficiente y exhiben como si el laboratorio en sí estuviera calificado para este tipo de cosas. La acreditación es la calificación de mayor categoría que recibe un laboratorio de genética. Es conferida por un organismo nacional o internacional, como les decía, autorizado para tal fin, que garantiza la exactitud, la confiabilidad científica de los exámenes. Proceso complejo que incluye certificación, validación, auditoría, controles de calidad. Es decir, tener un laboratorio en donde le dé la garantía de lo que se está haciendo no es cosa simplemente de tener un permiso del Ministerio de Salud. Certificación es la calificación de la idoneidad del genetista y significa que ha demostrado el conocimiento, experticia, capacidad analítica y de investigación para los procedimientos y marcadores de ADN más adecuados y validados internacionalmente, apoyados con tecnología de punta. Esto yo creo que nadie de ustedes habrá oído ni se habrá pasado por la mente si un marcador de ADN está utilizando algo que esté validado internacionalmente o están utilizando marcadores que ahora en día venden a precios irrisorios, pero que no tienen la validez y el permiso para realmente utilizar en este tipo de pruebas delicadas como son. La validación es el conocimiento de un laboratorio de genética ha demostrado que sus procedimientos son eficientes, confiables y reproducibles y que los resultados siempre serán los mismos en las repeticiones o verificaciones y en los contraperitajes realizados por otros laboratorios. Sí, el control de calidad que nosotros hacemos anualmente realmente es un contraperitaje, porque son exámenes ya realizados en las instituciones de las sociedades y nosotros tenemos que entregar. Y los contraperitajes realmente que hemos tenido jamás ha sido diferente a nuestros resultados. Auditoría. La realiza una comisión de expertos del organismo de acreditación que revisa. Es decir, en este caso, Bureau Veritas verifica la proeficiencia, validación, controles de calidad, confiabilidad e inclusive nos hace una autoevaluación a cada uno de las personas que trabajamos en el laboratorio. Es importante también considerar en esta situación para las pruebas la cadena de custodia. La cadena de custodia se cumple cuando la muestra no es tomada en el laboratorio. Cuando la muestra es tomada fuera por alguna razón, entonces tenemos que apegarnos al significado y a la cadena de custodia que ustedes lo conocen muy bien. La cadena de custodia le da certeza y legalidad a la pericia. En resumen, entonces, ¿cuándo es una prueba válida que legalmente? Cuando es realizada por un perito calificado por el Consejo de la Judicatura, en laboratorios donde se realiza la pericia, cuenten con la calificación en el Consejo de la Judicatura y permiso de funcionamiento del Ministerio. El perito trabaje en el laboratorio donde se realice la prueba, se cumpla la cadena de custodia. Aquí va la pregunta. ¿Un examen realizado en el exterior tiene validez legal para el Ecuador? ¿Cómo es posible que los peritos puedan estar calificados y los jueces sepan que son exámenes realizados en el exterior y tengan validez judicial? ¿Dónde está entonces el cumplimiento de las leyes que ellos mismos nos ponen, que el mismo Consejo de la Judicatura y todo lo que significan las leyes en el Ecuador? Esto es una denuncia que lo hago públicamente con las personas que puedan oírlo y puedan llegar a esto, porque realmente está fuera de lo que significan las leyes en el Ecuador. Les hago una comparación de lo que es la ley colombiana, la famosa ley llamada 721, que está desde el año 2021. Señala que los laboratorios legalmente autorizados para la práctica de exámenes
que científicamente determinen índice de probabilidad superior al 99.9% para establecer paternidades o maternidades, deberán estar certificados por autoridades competentes y de conformidad con los estándares internacionales. Esta ley abarca 7 aspectos muy importantes que lastimosamente en el Ecuador no tenemos algunos legislados y apenas algunos con puntos muy escuetos. El primero, establece el diagnóstico genético como única prueba válida para decretar jurídicamente la paternidad biológica. Determinar la naturaleza de los marcadores genéticos que se utilizan en la investigación de paternidad y parentesco. Esto hay en la ley colombiana. Aquí nadie exige qué marcadores ni cuáles están utilizando. Establecer el grado de confiabilidad científica que debe tener los diagnósticos para que sean válidos jurídicamente. Presenta alternativas para la investigación genética en los casos de presuntos padres ausentes, que es lo que hemos visto hoy, pero no está nada legislado. Establece las normas mínimas estándares para la presentación de los resultados de la investigación de paternidad. Legisla sobre la obligación de la certificación y acreditación de los laboratorios que realizan pruebas de paternidad y de parentesco. Crea una comisión de acreditación nacional y control gubernamental, comisión de acreditación y vigilancia del sistema de calidad de los laboratorios de genética. Esto está en otros países vecinos, pero nosotros no tenemos nada. El Ministerio de Salud, cuando hacen la revisión, en 20 años que han venido al laboratorio, jamás me han pedido siquiera una certificación de un equipo que esté calibrado o que esté revisado o algo por el estilo. Simplemente el basurero está negro, está azul, está verde, no debe estar aquí, debe estar allá. ¿Por qué? Porque son gente que ni siquiera conoce qué es un secuenciador o qué es un termociclador. Deberíamos la ley, estar más rígida para que realmente nuestra gente no esté en manos de personas con un diagnóstico de tan delicada naturaleza. Como datos curiosos podríamos exponer que el 30% de las paternidades son excluyentes. En la experiencia que llevamos en laboratorio, esta cifra del 30% está más o menos relacionada a estándares o cuestiones internacionales también. Hemos encontrado perfiles cambiados detectados en contraperitaje. Cuando se cambian los perfiles del padre o del hijo y se estudia dentro de lo mismo, lógicamente va a salir incompatible, cuando realmente no era un estudio incompatible, sino que el laboratorio cambió los perfiles y ni siquiera se dieron cuenta de eso. Hemos tenido casos de abuelidad incompatible, pero al realizar con el padre, cuando el padre pudo venir de Estados Unidos y hacer el estudio, encontramos que él sí era el verdadero padre, pero realmente los abuelos no lo eran. Entonces aquí la traviesa fue la abuelita. No se toma muestras porque la delegada está en otra actividad mientras esperaba en el laboratorio un niño que tenía oxígeno inclusive. Son casos curiosos. Les agradezco mucho el tiempo, su paciencia, el habernos escuchado. Espero que les haya servido de alguna cosa. Nos tienen siempre a las órdenes. Les presento nuestro equipo de laboratorio, tanto de Laboratorio Biomolecular de Cuenca como de Guayaquil. Si es que de pronto podemos dar paso a alguna pregunta o alguna situación que tengan los participantes. Gracias, doctora, por la intervención. Antes de proceder a las consultas que tengan los asistentes, quería invitarles a que llenen, por favor, les voy a compartir por el chat un pequeño formulario donde van a poder registrar su asistencia, y a esos datos, a su correo electrónico, les vamos a hacer llegar cordialmente un certificado de participación en esta charla. Les voy a compartir aquí en el chat de Zoom este link para que ustedes puedan llenar la asistencia.
Muchas gracias. Bueno, como les mencionaba al inicio de esta charla, la Cámara de Comercio de Cuenca les hace la cordial invitación para que se conecten a la serie de eventos que estamos realizando, que los hacemos permanentemente para beneficio de la ciudadanía en general, para que sigan incrementando su perfil profesional, adquiriendo nuevos conocimientos y obviamente mejorando de esa forma los servicios que ofrecen y a la larga el tema de la producción, el empleo y la economía de nuestra ciudad y del país. La Cámara de Comercio de Cuenca les agradece por conectarse a este evento. Les pido, regálenme 2 minutos, les comparto el link para que puedan llenar su asistencia. Va a estar este link abierto durante la noche de hoy. El día de mañana, en horas de la mañana, les hacemos llegar a sus correos electrónicos el certificado por haber participado en esta conferencia y también indicarles que la grabación de la misma va a estar colgada en nuestro perfil de YouTube. No sé si alguna persona tiene alguna pregunta. Hay un comentario en el chat, simplemente nos dice que la información ha estado excelente y que les deja con bastantes dudas, digamos, sobre más que nada sobre las falencias que tiene la legislación y que todo lo que se tiene que subsanar para que todo funcione correctamente. Bueno, muchas gracias. Si no hay más por el momento, entonces muchas gracias a todos los participantes y espero una próxima vez poderles compartir más conocimiento. Y muchas gracias, doctor Farfán, y a la Cámara de Comercio por habernos dado esta oportunidad. El chat de aquí de la aplicación Zoom les compartí el link para que puedan registrar sus datos y poderles hacer llegar su certificado de participación. Les agradecemos por su amabilidad de conectarse a esta sesión y como les mencioné al inicio, les invitamos a que nos acompañen también en la fiesta de la Cámara de Comercio de Cuenca desde 2023, la Cena del Socio que va a ser el jueves 6 de julio. Toda la información estará en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web. Muchas gracias. Buenas noches con todos.